Ahora quiero mostrarles un pequeño cuadro de cómo es la brujería. Siento que Dios me ha dado un curso de posgrado en esta materia. Yo no pedí el curso, simplemente me inscribieron a Ruth y a mí, nos inscribieron juntos. En realidad, les voy a contar esto brevemente. Estábamos en una conferencia en la zona central de los Estados Unidos en 1979, como un año después de casarnos. Era una conferencia sobre la familia, y se habló sobre las relaciones familiares y temas familiares. Pero en medio de la conferencia se puso de pie un joven, no lo había visto antes, no sabía quién era, pero dio una tremenda y poderosa profecía que felizmente se grabó en una cinta. He visto la versión escrita. En esa profecía, Dios dijo que todo lo que había estado haciendo contra la brujería no eran sino escaramuzas preliminares, y que desde ese momento en adelante iba a declarar la guerra total a la brujería. Y dijo que la razón era la siguiente: que la brujería tiene a millones de hombres atados que necesito en mi ejército en los tiempos finales. Y luego también nos dijo otra cosa que en realidad no entendíamos en ese momento. Dijo: si se unen a mí en esta guerra, y entendimos que no nos estaba llamando a unirnos a él, lo cual entendimos, se encontrarán con personas que están bajo maldiciones familiares que han pasado de generación en generación. Pero no tienen que temer, tendrán la habilidad de liberarlas. En ese momento, para Ruth y para mí fueron solo palabras, pero en el siguiente periodo de casi 10 años, nos hemos encontrado con miles de personas que están bajo maldiciones en la familia, y por su gracia, Dios nos ha capacitado para liberarlas. Eso me confirma que aquella profecía venía de Dios, ya que predijo que pasaría algo que nos era completamente desconocido y que se ha cumplido en su totalidad. Hoy tenemos que hacer una declaración, hoy 18 de enero. Bueno, ya estamos, son las 2:35 de la madrugada, ya del día domingo, 19 de enero. Pero esto va a quedar etiquetado o fechado con día sábado, Shabbat 18 de enero. Y en los asuntos de Dios todo es cíclico. Y me tomé el tiempo para hacer este video hasta esta hora. Una por mi trabajo, otra por asuntos personales. Pero me tomé el tiempo porque al checar las notificaciones, recordatorios de Facebook, nada es casualidad, pero en el año 2019, 18 de enero 2019, 6 años atrás, yo estaba un día como hoy iniciando el grupo Apolo. Y el grupo Apolo, voy a hacer un poco de contexto, porque nada de lo que está sucediendo ahorita es casualidad, sino que así como se sucedió hace 6 años atrás con el grupo Apolo, cuando se integró el grupo Apolo, ¿sí? Donde 3 personas se pusieron de acuerdo y empezaron a mandar ofrendas, y a través de sus ofrendas fue que se compró este equipo de cómputo y bocinas, incluso celular, y todo el equipo que era necesario para transmitir se compró, e iniciamos un grupo Apolo, en referencia a Apocalipsis 10, en referencia al plan secreto de Dios que enseña Apocalipsis 10:7 si no mal recuerdo, y en referencia a unas escrituras que habla acerca de la destrucción del templo de Apolos por la mano y boca de Jesús en Grecia, si no mal recuerdo. Entonces, hace 6 años atrás, un día como hoy, 18 de enero, se estaba haciendo igual como ahora, ¿sí? Un video anunciando la integración del grupo, y la finalidad de integrar ese grupo era empezar a compartir conocimiento que tiene que ver con conocimiento oculto, por llamarlo así, y que íbamos a empezar a revelar misterios, parte de las cosas que se tenía que haber revelado hace 6 años atrás. Es parte de ellas son, por ejemplo, los 2 videos o los 2 animes que hice antier en mi otra página de Facebook que acabo de crear, hablando acerca de física cuántica,
y la ubicación del Edén aquí en la tierra. Bueno, entonces un día como hoy, 6 años atrás, estaba haciendo exactamente lo mismo. Por dirección de Dios entendemos, porque en aquel entonces, el pasado 22 de diciembre de 2018, hice un video anunciando que yo no quería, mas sin embargo entendía que Dios quería que lanzara una convocatoria para que aquellos que quisieran ofrendar para crear un grupo de estudio lo pudieran hacer. Y se hizo esa convocatoria el 22 de diciembre, y ya para un día como hoy, 18 de enero, ya se estaba integrando o armando el grupo de estudio Apolo. Entonces ahí hay un tema muy muy fuerte, ahí hay mucha historia, porque ese grupo se desintegró porque eran seguidores de un misionero en Honduras, que ahorita es muy conocido y es muy señalado, y hay mucha controversia por lo que está haciendo allá en Honduras. Y él prácticamente lo que está haciendo es de huir a la montaña, es un proyecto de huir a las montañas. Sí, este varón, voy un poquito de contexto, sustrajo conocimiento de lo que habla el libro de Melquisedec referente a la huida a las montañas, y haz de cuenta que él lo que utilizó fue ese conocimiento, le lavó el cerebro a mucha gente en Honduras, y gente de diferentes países que dejaron todo, gente que a mí me tocó conocer parte, porque no tengo mucho tiempo en eso. Y hay gente de Estados Unidos y de otros países que deja todo y se va a Honduras al proyecto de esa persona, y ha hecho mucho daño en el pueblo cristiano, porque muchas personas que se fueron con él a Honduras son personas que incluso abandonaron a sus familiares o a sus parejas, inclusive con hijos, y se fueron a Honduras con ese varón a ese proyecto. Entonces aquí la importancia de tener personas que tengan el conocimiento de estas escrituras también, pero que no tergiversen la verdad, ¿sí? Para sacar beneficio propio. Entonces Fausto Zacapa se llama ese misionero, luego el hermano Fausto, sí, no tengo ningún problema en mencionarlo. Siempre soy claro y directo con las personas del cual hablo, no me gusta la hipocresía, y siempre hablo directo, y cuando hablo es porque tengo fundamentos, sustentos, testimonios, evidencias de lo que digo, porque a mí me tocó ministrar o atender un caso de una hermana de Tennessee que abandonó a su esposo, se fue con sus 2 hijas aquí a México, a Querétaro para ser más específico, y prácticamente ellos, el grupo de Fausto Zacapa, la estaban obligando a vender su heredad, todas sus cosas, para que se lo dieran a él, y él quedárselo con la intención, o tergiversando lo que enseña la Biblia cuando dice que hay que entregarlo todo y ayudar al prójimo, sí, las obras de justicia que él les llama. Bueno, es tema aparte, pero tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Derek Prince, y el sentido o la intención de este video es dar a conocer. El día de hoy nos tuvimos que poner un poco serios en los asuntos de Dios. Empezaron a fluir muchos videos referente a finanzas, economía, y me direccionó a una persona que se quiso suicidar, y Dios le dijo, así estaba escuchando, no lo conozco, primera vez que lo veo el día de hoy, y él dice que Dios le dijo que Dios lo iba a hacer millonario. Sí, entonces este señor le creyó a la voz que le habló, o sea, le creyó a Dios, y ahora es un millonario que se dedica a dar, sí, cursos o seminarios. Y bueno, ahí lo compartí en mi otra página que acabo de crear de las energías, el estudio de las energías, Génesis 1.3. Ahí prácticamente me levanté a las 5 de la mañana, abro mi Facebook, me empieza a fluir, me empiezan a aparecer en mi cuenta, en esa página, en mi cuenta de Facebook, puros videos hablando acerca de él, y terminaba un video y seguía otro y hablaban de él, y otro, y así, bueno, y cuando eso sucede es porque es como si Dios está diciendo, quiero que escuches esto, investiga. Bueno, y así pasó, y dije, bueno, vamos a ponernos serio.
y de eso voy a hablar más adelante, acerca de las finanzas, de los decretos, de soltar la palabra, de autoprogramarte, de los paradigmas, sí, que hay que desechar, cambiar, y cuál es el propósito del alma, sí, para que Dios te dé finanzas o riquezas o dinero. Pero eso es tema aparte. Simplemente hoy quiero anunciar que vamos a retomar el tema de los asuntos de Dios. Sí, hoy al ver las notificaciones de Facebook, mis recordatorios de Facebook, me doy cuenta que un día como hoy, sí, yo estaba armando el grupo Polo y que después se desintegró, pero hay mucha enseñanza en eso, porque Derek Prince aquí, él habla acerca de la profecía de los últimos tiempos, sí, donde Dios va a utilizar a sus guerreros para confrontar, más que a la brujería, a las propias iglesias donde se practica la brujería, para manipular a las personas de la iglesia para que se haga la voluntad no de Dios, sino de los pastores. Y esto te direcciona con Fausto Zacapa, para aquellos que conocen a Fausto Zacapa, y me direcciona a mí, a un grupo que conocí el pasado 6 de enero, un grupo de liberación, sí, que conocí el pasado 6 de enero. Me hicieron una propuesta para integrarme a ese grupo de liberación, y bueno, yo con todos los antecedentes que tengo del grupo de guerreros de Dios, de Rebeca Quintana y Fausto Zacapa y todo eso, pues yo simplemente me puse a investigarlos, y créanme que lo que dice Derek Prince es cierto. Hay muchos ministerios de liberación donde están utilizando la manipulación para ellos hacer su agenda. ¿Me explico? Y de eso voy a hablar más adelante. Ahorita voy a poner la otra parte del video de Derek Prince, del ministro Derek Prince. Y precisamente muchas iglesias que están operando con un espíritu manipulador para que la iglesia prospere o para que la iglesia crezca. Pero esa no es la voluntad de Dios, sino que es la voluntad del pastor, y está utilizando un espíritu que no es el Espíritu Santo de Dios, sino que es un espíritu manipulador que no tiene nada que ver con Dios, y el que está operando ahí en esos ministerios de liberación o iglesias no es el Espíritu de Dios, es hechicería, y de eso voy a hablar más adelante. Hoy compartí un cartel y voy a retomar los asuntos de Dios en la página que hice el pasado 2 de octubre. Se echó a andar esa página gracias a la ofrenda de una de las hermanas, y del 2 de octubre me he estado idealizando, pensando cómo vamos a retomar estos asuntos religiosos, partiendo de todos los clips de videos de uno de los casos que ministré hace 2 años, el año pasado, 2 de febrero de 2024. Hablo del caso de Quique, Guanajuato. Todos estos días o estos meses he estado cultivando esta página, la de Guerra Espiritual, Ministerio Moisés, y ahora estoy iniciando. Este video es para la otra página donde habla acerca de la profecía de Derek Prince, y ahí voy a compartir en esa página de la profecía de Derek Prince, voy a compartir las enseñanzas. Y en la página de Guerra Espiritual, Ministerio Moisés, ahí donde estoy grabando ahorita, ahí voy a compartir los testimonios de los casos de brujería. Y en la otra página que acabo de crear, hablando de las energías, estudiando lo que enseña la Biblia en Génesis 1:3, referente que Dios dijo que se haga la luz, y la luz se hizo, y Dios separó la luz de las tinieblas. Esa página, ahí voy a compartir todo lo que tenga que ver con energías, frecuencias, ondas. Sí, que esa es la clave para comprender qué son los espíritus, qué son los demonios, qué son los cuerpos astrales, sí, los cuerpos espirituales, por ejemplo, de los brujos. O sea, todo eso a nivel molecular, atómico, subatómico, sí, y todo lo que tiene que ver con física cuántica. Entonces todos esos videos van a ir subidos ahí. No son videos, no son estudios. Los estudios van a ir en otra página aparte. No quiero revolver nada, sí, quiero ir, como es tanto conocimiento, libros que hay aparte de la Biblia aquí, entonces tenemos mayor rango
de estudio, para estudiar. Y hay muchas cosas aquí acumuladas desde hace 7 años que fue mi llamado, y que ahora tengo que apoyarme de diferentes páginas para explotarlo, para sacarlo a la luz. Por tal motivo también hice otra página donde van a ir animes, estudios bíblicos, pero animes en caricaturas, para aquellos que tienen discernimiento y pueden captar o extraer el mensaje subliminal aunado con el conocimiento de la Biblia y de las otras escrituras, puedan descodificar los mensajes, como lo hice en los 2 animes que van a aparecer aquí en el video editado, y que habla uno acerca de lo que cuando Dios dice en medio de la prueba, en medio de tu llanto, en medio de tu quebrantamiento, que es lo que te dice Dios por lo general, y siempre te va a decir lo mismo: adora, adora, adórame. Entonces, por ejemplo, en ese anime ahí dice que entre más tú adores a tu Dios, mayor poder psíquico te entrega. Entonces ya cambia el paradigma, ahí ya cambia el conocimiento, y esa es una de las razones por el cual algunos cristianos dentro de la iglesia tienen mayor dones o mayor sensibilidad al Espíritu Santo. Esa es la diferencia de un cristiano con otro, porque uno sí es adorador y el otro no lo es. Entonces el que más adora a Dios es con el que Dios le da más poder de manifestación. Y el otro clip o video que compartí, el otro anime, habla de acerca del jardín del Edén, donde comparto conocimiento de lo que hablan las otras escrituras cuando dice que en el jardín del Edén no existía la noche, solamente la luz del día, y da mayores detalles de la configuración del Edén. Y ya gracias a ese anime y con el conocimiento de las otras escrituras más la Biblia, podemos entender que la ubicación del Edén aquí en la tierra, y podemos comprender todo el tema de la transfiguración de Jesús y de la transfiguración de un cuerpo energético a uno carnal. Eso está tremendo, y te da mayor entendimiento acerca de la tierra de Nod, donde fue expulsado Caín, o la tierra de los errantes o de los vagabundos. O sea, es tremendo todo lo que se tiene que sacar aún a la luz. Es tremendo, porque cuando tienes el conocimiento no solamente de la Biblia, sino también de las otras escrituras que están etiquetadas como apócrifos, pero para la gente ignorante que tiene los ojos cerrados aún es apócrifo. Pero cuando tú unes la Biblia con las escrituras que enseña, con lo que enseñan las otras escrituras, más lo que enseña la ciencia, como es en este caso la física cuántica, ¿sí? Cuando te habla de a nivel molecular, donde te dice que este cuerpo, esa energía, que tu cerebro emite luz o energía o luz, si cuando tú piensas, por ejemplo, si todo es energía. Cuando tú unes ese conocimiento de la Biblia más las escrituras que están etiquetadas como apócrifos más la ciencia, te revela mucha información y te revela misterios, pero solamente esos misterios no es para todos, no es para ustedes que me están viendo ahorita en mi Facebook. Realmente esos misterios son para los íntimos de Dios, para los discípulos de Dios. Así que muy difícilmente lo van a poder entender, porque necesitan más que conocimiento de la Biblia, necesitan conocimiento de las otras escrituras y necesitan entender la física cuántica, que eso es un boom para muchos. Pero solamente Dios es el que te puede dar la sabiduría y el entendimiento para comprender toda esa masa de conocimiento que hay en las escrituras y en la ciencia. Bueno, entonces estoy tratando de explotar, sí, separando todo ese conocimiento en diferentes páginas de Facebook. Y voy a iniciar la página de Facebook hablando acerca de la profecía de Derek Prince que se le dio en el año 79. Voy a empezar esa página documentándolo en base a los estudios o en base a los testimonios de los casos que he ministrado desde que fue mi llamado hace 7 años, pero sobre todo desde que fue puesta a prueba mi fe en el año 2021 durante la pandemia y la vacunación, sí. Desde esa
desde ese tiempo voy a empezar a compartir, ¿sí?, el conocimiento, todas las enseñanzas que recibí al ministrar esos casos de brujería y la manera en que Dios se manifestó y qué fue lo que Dios hizo y cuál fue y cómo fue que se hizo la liberación o la administración. Sí, y aquí voy a abrir un paréntesis. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú que me estás viendo, sí, que estás siendo oprimida por trabajos de brujería. No es lo mismo que tú que me estás viendo vengas a mí 7 años después de mi llamado, a que vayas a cualquier ministerio de liberación donde la persona no tiene testimonio de haber pasado el proceso o el tiempo de prueba. No sé si me explico. Yo tuve que prevalecer 7 años en el asunto de Dios para que después Dios me dijera, eres mi escogido. Entonces los primeros 7 años, sí, después de que Dios te llama, y a los 7 años, ¿qué es lo que hace Dios? En este tiempo te pone a prueba, pero cuando finaliza el ciclo de 7 años, ¿sí?, Dios te tiene que entregar la palabra de que tú eres un escogido. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Empieza otro ciclo y empieza a revelarte más conocimiento, y en esa etapa estamos nosotros ahorita, donde estamos ya escudriñando el tema de Génesis 1:3, referente a las energías y referente a la física cuántica y referente al tema, ¿sí?, o al estudio de la mente o conciencia, y referente al tema de la transfiguración y de la caída del hombre. Y eso lo compartí ayer, antier, en mi canal Ministerio Moisés. ¿Por qué? Porque resulta que la energía sí se puede convertir en materia, sí, y eso nos da una idea cuando Adán y Eva perdieron, sí, cayeron de su estado inicial, que eran energía o luz, y una vez que pecaron, que los hizo Dios, los transformó de luz a materia de baja frecuencia. No sé si me explico, pero para aquellos que tienen conocimiento comprenderán que así como la energía puede transformarse en materia o convertirse la energía en materia, así la materia puede convertirse nuevamente en energía. Eso se le llama transfiguración. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús, a enseñarnos cómo volver de este estado material a un estado energético. Y eso es eso solamente lo puedes comprender a través de la física cuántica. Y eso es lo que yo tengo que compartir, y lo voy a compartir solamente con los discípulos, solamente con las personas que honren, más que este canal, honren a Dios, porque de eso trata el caso de Quique, Guanajuato, donde no honraron a Dios, donde no quisieron darle las gracias a Dios, donde no quisieron dar testimonio de lo que Dios había hecho. ¿Y qué pasó? El mal se le regresó a la mamá de Quique por no cumplir con su voto o promesa, que era simplemente ir a la iglesia, que eso era algo que ella estaba haciendo, y dar testimonio. Por negarse a hacer eso, cumpliendo así su voto o promesa, que vino a los 2 meses, me volvieron a hablar para que volviera a ministrar a la mamá de Quique. Entonces, cuando viene Quique a pedirme que ministre nuevamente a su mamá, yo le digo, ¿qué pasó? Quedamos en algo la última vez, y ella tenía que ir a dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida a la iglesia que ustedes van. Y cuando Quique me dice que no, que habían pasado 2 meses, que su mamá simplemente no había querido ir, no había podido ir, XY, ahí es donde yo le digo, sabes que no voy a ministrar a tu mamá hasta que cumpla con su palabra. Entonces, esa clase de gente, tal vez Dios sí la quiera, pero yo los voy a evitar. ¿Por qué? Porque no son agradecidos con Dios, no honran a Dios y sepultan toda la obra que Dios hizo en ellos, al no querer dar testimonio, cumpliendo así una regla, una ley que Jesús enseñó en el libro de Lucas 5:19, si no mal recuerdo. Cuando Jesús atiende al leproso y que le dice, ves y da testimonio conforme a la ley de Moisés,
a la sinagoga o a la iglesia. Y ahí tienes que irte al Levítico 14 para poder comprender eso referente a la ley de purificación del leproso y todo lo que conlleva. ¿Por qué? Porque la Levítico 14 enseña que según Levítico 14 o la ley del leproso, el leproso tenía que dar una ofrenda para que el sacerdote lo ungiera, y tenía el sacerdote la obligación de ungir su casa. Y de ahí en Levítico 14 enseña todo el procedimiento, protocolo que tiene que seguir esta persona para poder volver nuevamente a reintegrarse a la iglesia o a la comunidad israelita, que ahorita ya no aplica eso, ahorita ya no se hace eso. ¿Por qué? Porque ya no se hace eso, simplemente eso pertenece al antiguo pacto, sí, pero en este nuevo pacto lo que tiene que hacer la persona es bautizarse. En el capítulo 14 de Levítico se describen las instrucciones que Dios le da a Moisés para la purificación de personas que han sido curadas de la lepra, así como para la purificación de casas afectadas por moho o plaga. 1. Purificación de los leprosos. Al sanarse de la lepra, el sacerdote examina al individuo fuera del campamento. Si la persona está curada, se realiza un ritual que involucra 2 aves, madera de cedro, hilo escarlata e hisopo. Una de las aves es sacrificada y la otra se sumerge en la sangre y se suelta en el campo. Después, el individuo debe lavar su ropa, rasurarse y bañarse para entrar al campamento, aunque debe quedarse fuera de su tienda durante 7 días. Al 8º día, ofrece sacrificios específicos, corderos, aceite y harina, para completar su purificación. 2. Ritual para quienes no pueden ofrecer los sacrificios completos. Para aquellos que no tienen los recursos, Dios permite una ofrenda más sencilla, con tórtolas o palomas en lugar de los corderos, permitiendo así la purificación de todos, sin importar su situación económica. 3. Purificación de casas con moho. Si una casa muestra signos de moho o contaminación, el sacerdote examina la casa. Si la plaga sigue después de retirarse las piedras afectadas y limpiarse, se considera impura y debe ser destruida. Si el moho no regresa, se purifica con un ritual similar al de la purificación del leproso. Este capítulo establece normas de purificación física y espiritual para el pueblo de Israel, subrayando la importancia de la limpieza y la dedicación a Dios. Sacrificios en el tabernáculo. Después de una espera de 7 días, la persona trae ofrendas al tabernáculo, que incluyen un cordero como sacrificio de culpa, otro como sacrificio por el pecado y un tercero como ofrenda de holocausto. Parte de la sangre del cordero se aplica en el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho de la persona, lo que simboliza la dedicación del ser completo a Dios. Luego, el sacerdote derrama aceite sobre la cabeza de la persona, aplicando también aceite en los mismos puntos que la sangre, una señal de consagración y bendición. El proceso de purificación de Levítico 14 tiene un significado profundo de restauración y reconciliación con Dios y la comunidad. Representa la limpieza del pecado y la renovación espiritual, permitiendo a la persona reintegrarse a la comunidad como un miembro puro y restaurado. La complejidad del ritual también muestra la seriedad de la pureza en la relación con Dios, según la tradición mosaica. ¿Qué sucede cuando no obedecen? Entonces, lo que se le pidió a la madre Quique solamente era cumplir algo que Jesús enseñó, que está escrito en la Biblia, y que por agradecimiento uno debe de hacer, lo que es honrar a Dios, dar testimonio, dar la ofrenda, no a mí, a la iglesia donde ellos se congregan, y que ni siquiera eso quisieron hacer. ¿Y cuál fue la consecuencia? Nuevamente le volvió el daño, el mal, y eso es lo que voy a explicar en los próximos videos, o a enseñar en los próximos videos en la nueva página de Derek Prince, de la profecía de Derek Prince. ¿Por qué? Porque hay muchos ministerios que no están liberando conforme a la voluntad de Dios, sino que hay muchos ministerios, y tengo que hablar de ese ministerio
que me invitó a formar parte de ellos el pasado 6 de enero, porque hay muchos ministerios en las redes sociales donde te mandan una cuenta de Zoom, y en la cuenta de Zoom aparece todos los que piden liberación, y ahí empiezan a hacer liberación sin la voluntad de Dios, y ahí están soltando la palabra y según ellos liberando, pero en ningún momento lo están haciendo conforme a la voluntad de Dios, o al menos conforme a mí se me enseñó que se debe de hacer. Lo mismo pasó con el canal de Jonathan Pascual, lo mismo pasó con W. Guadarramo, lo mismo pasó con el conflicto de W. Guadarramo con la gente de Jonathan Pascual, con la gente de Camilo Quiñones y el ex Mago Negro, que traen, bueno, hay mucho de qué hablar. Y justamente lo que dice Derek Prince en este canal es eso, que están utilizando un espíritu, están utilizando hechicería para manipular a las personas y llevar a cabo no la voluntad de Dios, sino la voluntad del pastor, para que la iglesia crezca. Esto está tremendo porque muchos ministerios están operando así, con la palabra, y tengo que hablar de ese ministerio. ¿Por qué? Porque resulta que hay ministerios que no utilizan el aceite de olivo o el aceite ungido para echar fuera demonios, sí, y eso ha afectado a gente de sus propios seguidores, porque tú, al decirle que el aceite ungido no es para echar fuera demonios, ¿qué es lo que hacen estas personas? Sí, lo que hacen es que dejan de usar el aceite de olivo, y ¿sabes qué? Su estado postrer es peor. Y por eso es que tengo que hablar de ese ministerio. Voy a compartir la otra parte de lo que dice Derek Prince para que se entienda mejor. Así es que he llegado a saber algo acerca de la brujería. En realidad, un poco antes había tenido algunos encuentros limitados con la brujería. En una época, creo que sería cierto decir que era un precursor en el campo de la liberación. Era una figura muy controversial en ese entonces. Algunas personas me amaban, otras me odiaban, pero muy pocas mostraban indiferencia. Y en muchos de los casos con los cuales trataba, las personas tenían un espíritu de brujería. Pues yo era un pentecostal bastante ortodoxo en esa época, y todavía soy pentecostal, no tan ortodoxo. Y las personas que necesitaban liberación eran personas como las hijas del pastor, la esposa del diácono o la solista de la iglesia. Estas son las personas que se supone que menos debían necesitar liberación. Esto me llegó a preocupar mucho y dije: Señor, espero que no me esté metiendo en algo indebido. Así que por favor, dime lo que es la brujería. Él me dio la siguiente respuesta: la brujería busca dominar a las personas y controlar sus acciones mediante un espíritu que no es el Espíritu Santo. Y luego añadió: por lo tanto, si una persona utiliza un espíritu, ya sea él o ella, para lograr lo que quiere, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y nadie utiliza a Dios. Voy a repetir lo primero que dije. La brujería busca dominar a las personas y controlar sus acciones mediante cualquier espíritu que no es el Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy en día, donde tú haces un grupo de liberación o un ministerio de liberación, están todo el día pegados en internet, desde que en la mañana hasta en la noche, y ahí están todos los días en la red ministrando liberación. Y como me dijo esa persona: oye, ¿no se supone que el pan solamente es para los hijos? Porque aquí hay de todo. Aquí hay brujos, aquí viene de todo. Y también a ellos se les tiene que ministrar liberación. Me pregunta una persona de ese grupo o de ese ministerio. Y le digo: no debe ser así.
por esto, que si a ti te hacen liberación, y si tú no nutres tu templo y lo llenas del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el espíritu inmundo? Cuando sale, regresa con 7 más, y tu estado postrer es peor. Y aparte enseña esto en la Biblia, y razones por la cual no se debe ministrar liberación a todos. Y eso tú como ministro o intercesor lo debes de saber, y tienes que tener criterio para quien sí y para quien no ministra liberación. Y Dios tiene que autorizar, manifestarse y dar señal de su autorización. Si no, no puedes ministrar a cualquier persona, porque hay personas que están pagando la ley de la siembra y cosecha o karma, y ahí tú no puedes meterte, porque hay gente que está pagando el fruto de sus pecados. O sea, hay muchas condiciones por el cual uno como intercesor no puede ministrar liberación a cualquiera, y por eso hoy me tomé el tiempo para extraer los 10 puntos importantes, ¿sí? O 10 razones que enumera este ministro Derek Prince, por el cual muchas personas no pueden ser liberadas o no son liberadas completamente. Y ahí en ese cartel que subí hoy, este cartel del libro de Derek Prince, En mi nombre echarán fuera demonios, ahí yo comparto las 10 razones que algunas personas no son liberadas. Entonces aquí Derek Prince, él comparte 10 puntos importantes, que es falta de arrepentimiento, falta de desesperación, motivaciones equivocadas, centrarse en sí mismo, o sea, un deseo de atraer la atención, por esa razón no puede ser liberado tampoco. Fracaso a la hora de romper con el ocultismo, otra razón. Fracaso a la hora de cortar las relaciones almáticas vinculadas, que esto yo hablé ahora con la última enseñanza que a mí se me dio referente a que las almas ligadas, al que las almas son ligadas. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Pues tú tienes que romper eso, pero no puedes hacerlo tú, porque lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pedirle a Dios que te rompa esa ligadura del alma. Eso no lo puedes hacer tú, porque es algo almático. Tú tienes que ir a la presencia de Dios y decirle: papá, deslígame de esta mujer. Y así sucedió conmigo. La séptima, por ejemplo, falta de liberación de una ¿qué? De una maldición. La otra, el octavo, es fracaso a la hora de confesar un pecado específico. Esto lo utilizamos en el último caso, el de Quintana Roo, donde ya tuve que confesar sus pecados. Y aquí, sin querer, a la hora de estudiar este video, analizar este video, resulta que esto es una de las razones por las cuales muchas personas no son liberadas. ¿Por qué? Porque no confiesan sus pecados. No confiesan sus pecados, y eso es un requisito que a mí se me enseñó incluso con la película del exorcista del Papa, donde habla de eso. El otro es por no separado por el bautismo de agua. Esto te direcciona, el bautismo de agua te direcciona al Levítico 14. ¿Por qué? Porque tenían que lavar sus vestiduras. En el Antiguo Testamento tenían que lavar sus vestiduras. En el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bautizarse por agua. Entonces, forzadamente la persona tiene que cumplir con el ritual de la purificación del leproso, lo que enseña Lucas 5, 12, 16 y Lucas 17, 11 al 19. ¿Con los qué? Con los enfermos de lepra que Jesús sanó, y que solamente de los 10 uno regresó a darle las gracias. Entonces, gracias a este caso, el de Quique, ella hizo un voto, y el voto nada más era ir a dar testimonio a la iglesia de su sanidad. ¿Y qué fue lo que pasó? No lo hizo. ¿Qué sucedió? Le volvió nuevamente el daño. Sí, a los 2 meses me piden que yo la vuelva a ministrar, me niego, y de ahí perdimos comunicación con Quique. Entonces, en este video, en este extracto donde hablo acerca del voto, sí, yo suelto esta palabra y la advertencia a la señora de que tenía que cumplir, sí, con lo que se estaba decretando. Señora, la oración que se hizo para sanidad de su rodilla fue con la intención de que usted vaya a la iglesia y dé testimonio y glorifique a Dios delante de la congregación. ¿Sí está consciente de eso, de que tiene que hacerlo? O sea, y esto es precisamente lo que Jesús manda a hacer al leproso en Lucas 5, 12, 16. ¿Qué hace Lucas 5, 12, 16? Si Jesús lo manda a
dar testimonio a la iglesia conforme a la ley de Moisés. O sea que ni siquiera Jesús se atrevió a quebrantar lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Entonces este cartel lo hice hoy, que va a servir este video para las personas que vengan a mí para ministrar liberación. Sí, les voy a compartir este video con estas condiciones básicas, porque hay más obviamente. Sí, poniendo de ejemplo el caso de Quique, que es el caso que ahorita me he dado tiempo para desglosarlo, haciendo 7 videos, 7 partes de la administración que hice con él. Todavía faltan los otros casos, faltan todavía los otros casos aquí en mi canal. Faltan los casos de Pablo, sí, de Esmeralda, subirlos. Falta subir los otros casos. Sí, desglosarlos y compartirlos. Falta todavía subirlos más. Y ahora este caso de la mamá de Quique tiene que ver con votos, y es precisamente lo que aquí en este video mi ejército está con espada desenvainada listo para cortar cabezas. Aquí yo comparto, sí, el voto que yo hice a Dios. Yo sé lo que es yo hablo de votos porque sé lo que conlleva el voto. Por ejemplo, el 17 de noviembre de 2017, 17 de noviembre de 2017, yo hice un voto con 9 peticiones a Dios. Y aquí yo comparto la respuesta de Dios a mi voto. Ya para concluir, no puedes engañar a Dios, mucho menos burlarte de Dios. Y si tú haces un voto a Dios, comprometiéndote a dar testimonio en la iglesia donde te congregas, si tú te comprometes con Dios que si Él te sana, si tú le prometes a Dios que si Él te sana, vas a ir a la iglesia a dar testimonio de la sanidad que Dios hizo en tu vida, sí. Y si tú te comprometes y no lo haces, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto, lo que sucedió con la mamá del Quique, que voy a empezar a desarrollar, a compartir las enseñanzas de ese caso. Entonces, Dios está atento hacia aquellas personas que se comprometen con Él, por ejemplo, bajo voto. Está atento para sanarlos, pero también está atento para ver si cumples con el voto. Y esto es una enseñanza que aprendí con el caso de Esmeralda, donde ella hizo un voto a Dios y quiso Dios, la respaldó, y ahí está Esmeralda pasando su proceso. Bueno, los dejo, es todo. Sí, esto nada más para anunciar que vamos a retomar los asuntos religiosos. Vamos a compartir las enseñanzas del caso de Quique y todo lo que sucedió, todas las enseñanzas que recibimos de parte de Dios con ese caso. Me despido siendo las 3 de la madrugada con 18 minutos. Sí, se me olvidaba. Vamos a empezar a ministrar en línea. Vamos a empezar a... Tengo que hacerlo, no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que hacerlo. No sé cómo lo voy a hacer. Pero vamos a empezar a orar por los enfermos. No sé, yo no sirvo mucho para eso. Mi forma de operar es así, como aparecen en los videos. No soy eso de estar haciendo videos así en vivo y orar por ti. No soy de eso. No soy de esa clase de persona.
porque a mí se me enseñó que a las personas que quieran liberación o sanidad tienen que comprometerse. Entonces yo no soy de esas personas que van a estar aquí orando en línea y voy a estar pidiéndole a Dios para que te sane y nada más, ¿sí? Sin que tú te involucres. O sea, yo no soy de esa clase de personas, ¿sí? Porque, y si Dios no quiere, y si Dios tiene que tratar algo contigo, y si tiene por ahí problemas tú, si por ahí tienes maldiciones, ¿sí? O tienes un pleito con tu vecino, o X, Y, pueden ser. O sea, no es así, créanme que no es así. Creo que te lo dije a ti, Gisela. Es que te quitaras ese chip, esa manera de ministrar en línea, ¿sí? Donde oras por las personas, que es bueno, es correcto, sí, pero no es así. La persona tiene que comprometerse, la persona tiene que soltar la palabra, la persona tiene que ser ministrada. No es lo mismo sentarte aquí a soltar la palabra con testimonio, a sentarte aquí sin tener nada de testimonio, sin haber ministrado a nadie, sin tener conocimiento o ejercido el poder de Dios. O sea, no es lo mismo abrir una página en Facebook y estar orando por las personas. Eso de que ponme ahí, hermanos, ¿quién quiere que ore por usted? Y yo a la tal hora voy a orar por usted, y a esa hora tú te pones a orar pidiéndole a Dios, Señor, sánalo, cúralo, dale trabajo, dale. Señores, quítense eso de encima. No es así. Porque el ejemplo no solamente es el caso de Quique, hay otros casos que ministré donde simplemente la persona no está dispuesto a agradecer a Dios o a darle la honra a Dios. Nada más quiere la bendición de Dios, pero no quieren ni siquiera comprometerse. Esta gente ni siquiera quiere agradecerle a Dios, ni siquiera yendo a la propia iglesia a dar testimonio, o por lo menos a darle las gracias a Dios. Hay gente así de malagradecida, y es lo que no entiende estas iglesias o estas personas, que no se les puede dar el pan a los perrillos que están debajo de la mesa que enseña Jesús en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios no tira las perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque Dios no le va a entregar unos dones o los dones o el Espíritu Santo a una persona que no está comprometida con Él para ejercer ¿qué? Su voluntad. Eso ustedes tienen que entenderlo. Si no, nada más van a estar perdiendo el tiempo. Espero que lo entiendas, Gisela. Voy a tratar de ministrar a personas en línea, pero no bajo ese formato que ustedes creen que es el correcto. No. La bendición o el pan solamente es para los hijos de Dios, no para aquellos que están acostumbrados a ir con un brujo y con otro, y si no van con otro, van a una iglesia apóstata, que van a la iglesia o a esa iglesia supuestamente cristiana porque es la que más se le acomoda y es la que menos les exige, y es donde se sienten en confort o a gusto. Quítense toda esa basura de la cabeza, señores ministros, y ustedes que apenas están empezando en estos asuntos de intercesión o liberación. Quítense ese chip, porque así no es. Se los puedo y se los voy a demostrar en los siguientes videos. Bueno, los dejo. Siendo las 3:23 de la madrugada del día de hoy, ya domingo 19 de enero, damos por concluido este video, y recordando que vamos a empezar a orar por las personas, pero solamente por aquellas personas que realmente necesiten y quieran comprometerse con Dios. Y si no quieren comprometerse con Dios, por lo menos le agradezcan y honren a Dios al dar testimonio, por lo menos. Así que los dejo. Es todo. Hasta luego. Bendiciones. El hermano Fausto me maldijo. Alguien que me ayude, por favor. El hermano Fausto me condenó, me maldijo.
No, el Padre te habló. Te dio una oportunidad, tú la tiraste a la basura. Porque solo quería la sanidad, no quería servir a Dios. No quería la sanidad, no quería servir a Dios, quería la sanidad. Punto. Dios me tiene que sanar. Y yo creo, yo tengo fe que Dios me va a sanar. ¿Qué diablo sabes tú de fe? ¿Qué diablo sabes tú de fe? No obedeces al Padre, no escuchas lo que Él te dice, no te importa, ni siquiera te interesa. ¿Sabes qué dijo Dios? Ay, te estoy muy ocupada, y me avisa mañana. Pero servir al Señor no te importa, no te interesa. Él quiere obreros que vengan a la mies, que le ayuden a ir a rescatar a los hijos pródigos que están perdidos, que le ayude a ir a cosechar el trigo, que está lista, la mies ya está lista. Y no hay obreros suficientes, pero tú no, tú solo quieres que te paguen el salario. Quiero mi salario. A estas alturas, después de 7 meses, deberíamos de tener un ejército de gente unida, Milton. Un ejército de malos agradecidos que ni siquiera una pinche ofrenda han mandado para agradecer. No quieren nada con Dios, ni tampoco quieren darle nada a Dios. Y yo, ¿por qué tengo que darle a Dios?